Hola jóvenes, en esta segunda parte del tema 5 vamos a hablar de los distintos enfrentamientos que tuvieron Carlos I y Felipe II. Pasaré a hablar primero de Carlos I y su rivalidad con Francia. Esta había sido una constante en la política de Fernando el Católico. Francia se encontraba aislada por el este, por las posesiones españolas, y por el oeste, por Inglaterra, aliada de España, por el matrimonio de Catalina, hija de los reyes católicos y de Enrique VIII. La guerra estalló por dos motivos: por el control de la península italiana y la pugna por Flandes y Borgoña. Carlos I y Francisco II chocan pronto por coincidir en sus aspiraciones. El control del ducado de Milán era fundamental para el emperador, pues este garantizaba las comunicaciones entre los dominios imperiales al norte y el sur de los Alpes. El emperador hizo frente a varias guerras con Francia, con significativas victorias como la de Pavia, donde Francisco I fue hecho prisionero por las tropas imperiales. Estos enfrentamientos terminan con la supremacía de Carlos I y la incorporación definitiva del milenasado a sus dominios. El otro frente fue el de la guerra contra los musulmanes. Es clave en este caso el enfrentamiento con el Imperio Otomano. Los turcos habían acabado con el Imperio Bizantino en 1453 y desde entonces llevaban a cabo una política de expansión por el norte de África y la Europa Oriental, llegando a poner en grave peligro los territorios austriacos. Carlos I se sentía amenazado doblemente por su condición de emperador alemán y por sus posesiones españolas en Italia. Además, la piratería practicada por los navíos barberiscos, apoyada por los turcos, constituía un serio freno para la navegación por el Mediterráneo. Su política consistió en proseguir la lucha por el control del Mediterráneo central, en las costas norteafricanas, conquista de Túnez por un lado en 1535, pero fracasó en las acciones ofensivas sobre el Mediterráneo oriental, básicamente por la falta de ayuda de Francia, el Papado y Venecia. Con el fracaso de la batalla de Argel, a consecuencia de la cual la mayor parte del Mediterráneo se convirtió en un lago turco. En la lucha por tierra, las tropas turcas fueron detenidas por el ejército imperial en las puertas de Viena. El tercer gran conflicto de Carlos I fue el religioso. Estamos en un momento en el que surge el protestantismo y Carlos I va a ver cómo este protestantismo cogerá fuerza dentro del imperio. La base de estos enfrentamientos hay que buscarlo es las guerras religiosas entre protestantes y católicos y el esfuerzo del emperador Carlos de preservar dentro de la dinastía de los Habsburgo el control de los territorios germánicos. El conflicto se inicia cuando las ideas reformadoras en el campo religioso de Martín Lutero fueron aceptadas por numerosos príncipes del Imperio Germánico. Carlos V trataba de mantener a toda costa la unidad católica y evitar una ruptura con los protestantes, aunque finalmente triunfó la vía militar y se derrotó a los príncipes protestantes, agrupados en la Liga Esmalcalda, en la batalla de Mulberg. Pero después de esto, estos obtuvieron el apoyo del rey de Francia, lo que obligó al debilitado Carlos V a firmar la paz de Habsburgo en 1555, por el que el emperador reconocía la existencia de las dos religiones en el imperio, aunque se obligaba a los súbditos de cada territorio a profesar la religión de su príncipe. Fijaros que no se dejaba el libre albedrío a la gente en esos territorios. Eso quiere decir que si de pronto el príncipe de tu territorio se volvía luteranista, tú, aunque fueras católico ferviente, tenías que volverte luterano. Si no, tenías que irte a otro territorio donde se siguiera practicando el catolicismo. Finalmente, Carlos I abdicó en 1556, dividiendo su herencia, la Casa de Austria, en dos ramas: la española, en la que le sucede su hijo Felipe II, y la alemana, con el título imperial para su hermano Fernando I. Pasamos ahora a hablar de la política exterior de Felipe II, 1566-1598. Sucede a Carlos I en el trono en 1556. Hereda todos los territorios de su padre, excepto Austria y Alemania. España sería durante su reinado la primera potencia europea y los dominios americanos alcanzaron su máxima extensión, ya que se anexiona a Portugal y su imperio, que lo hereda por vía materna.
por parte de su madre, la emperatriz Isabel, de origen portugués. Las causas de la hegemonía española durante el reinado de Felipe II hay que buscarlas en el soporte económico derivado de la llegada de metales preciosos de América, la superioridad militar de los tercios españoles en las guerras europeas y la formación de una burocracia instruida y competente que dio cumplimiento a los ideales políticos del rey. El predominio en Europa y la defensa del catolicismo fueron los objetivos de su política. Invirtió esfuerzo y dinero en mantener una Europa unida y católica. Esta política le llevó a una serie de conflictos. Por un lado, la rebelión con Francia, que fue heredada de su padre, al igual que la del Imperio Otomano, y una nueva con Inglaterra. La rebelión de los Países Bajos y la anexión de Portugal fueron otra fuente de conflicto. En este mapa podemos ver los distintos movimientos del Imperio Español a lo largo del reinado de Felipe II. Bueno, pasaré a hablar primero con la guerra con Francia. La enemistad con Francia se incrementó aún más. La cosa fue el apoyo francés a los rebeldes flamencos. Hay un triunfo definitivo de España sobre Francia y la renuncia de esta a los territorios italianos mediante la paz de Cateau-Cambrai de 1559. Por este tratado, Francia reconoció la supremacía hispánica. Por otro lado, el Imperio Otomano. La lucha con los turcos, donde Turquía ya había sido contrincante de Carlos I, se vuelve a enfrentar al Imperio Español. Felipe II se alió esta vez con Venecia y con el Papa para crear la Santa Liga contra los turcos, que estaban comandados por Solimán el Magnífico, que había reconquistado Túnez, Chipre y había puesto sitio a Malta. Además, los barcos turcos y los piratas berberiscos atacaban a los barcos en todo el Mediterráneo y saqueaban las costas de los países cristianos. La victoria de la Santa Liga en Lepanto creó la ilusión de que el poder turco se había roto, pero la consecuencia de estos enfrentamientos fue el reparto del poder en el Mediterráneo entre el Imperio turco, la cuenca oriental y España, la cuenca occidental. El siguiente gran conflicto de Felipe II fue la sublevación de los Países Bajos, conflicto que se arrastrará hasta que se pierdan los territorios una decena de años después. Este fue el problema fundamental de Felipe. El conflicto comenzó a gestarse cuando el monarca quiso gobernar según los principios autoritarios utilizados en los reinos españoles, pero los Países Bajos contaban con una nobleza políticamente poderosa y unas ciudades que gozaban de gran autonomía. El rey se encontró con la oposición de la nobleza y ciudades que temían perder sus privilegios. El conflicto se inició por cuestiones religiosas. El calvinismo, que es un derivado del protestantismo, se había difundido con éxito en las provincias del norte y las medidas del rey para contener su avance fueron inútiles y provocaron el descontento de la población y de algunos nobles que se rebelaron contra el monarca. Felipe respondió enviando tropas al mando del duque de Alba, que sometió duramente a los sublevados y ajustició a sus líderes. La guerra, que había comenzado como un enfrentamiento entre católicos y protestantes, se convirtió en una guerra de independencia contra España que duraría 80 años. Pese a las victorias militares generales de Felipe II, el territorio se divide en las dos provincias del norte, lideradas por Guillermo de Orange, que consiguen la independencia y pasaron a llamarse Provincias Unidas, y el sur se mantiene católico y bajo el dominio español. Los costes del conflicto de Flandes repercutieron negativamente en la economía y debilitaron la hegemonía española en Europa. El último de los grandes conflictos de Felipe II fue el de Inglaterra. Luchó contra la corona inglesa por varios motivos. Por un lado, religioso. El catolicismo de Felipe II chocó contra el anglicanismo de Isabel I de Inglaterra, por el apoyo que ofrecían a los rebeldes flamencos y por los problemas que suponían los corsarios ingleses en el comercio de las Indias, ya que atacaban los galeones españoles en la zona del Caribe. Este es el periodo que todos han visto en las películas de los piratas. Los piratas y corsarios no eran más que, sobre todo los corsarios, eran gentes enviadas por la reina de Inglaterra para robarnos a los españoles. Inicialmente ambos estados habían sido aliados y Felipe II había estado casado con María I Tudor,
Sin embargo, su muerte llevó al trono de Inglaterra a Isabel I, lo que abrió una etapa de rivalidad entre ellos. Las tensiones surgen a causa de la ayuda prestada por Inglaterra a la rebelión de los Países Bajos, interceptando el envío de oro para pagar a las tropas del rey y facilitando tropas de auxilio a los holandeses en su guerra contra Felipe II. El conflicto se agudizó con el apoyo de la reina a María Estuardo, por el apoyo de Felipe a María Estuardo, reina católica de Escocia. Su ejecución decidió a Felipe a mandar la llamada Gran Armada o Armada Invencible en 1588 para invadir Inglaterra, pero la campaña acabó en un rotundo fracaso por la parte de las tropas españolas. Esta derrota debilita la posición económica de España y posibilitó una mayor libertad al comercio inglés y holandés. La paz con Inglaterra no sería posible hasta 1604. Por último, queda la conquista de Portugal, en 1580. La unión de las coronas peninsulares bajo un mismo rey fue el mayor éxito político y diplomático de Felipe II. Tras la muerte del rey de Portugal, Sebastián de Avís, en 1578, Felipe maniobra para obtener el apoyo de la nobleza y la iglesia portuguesa a sus legítimas aspiraciones a la corona de Portugal. Felipe impuso su candidatura al trono tras reducir a los partidarios del aspirante portugués a la corona, al enviar un ejército al mando del duque de Alba. Las cortes portuguesas reconocieron a Felipe II como rey en 1581 a cambio de reconocer las leyes del reino. Con este hecho, se crea el mayor imperio territorial y marítimo que había existido hasta entonces. Como conclusión, haciendo una valoración general de los reinados de Carlos V y Felipe II, se pueden establecer la dificultad de mantener un gran número de posesiones en Europa bajo el dominio de los Habsburgo, bajo los ideales del emperador cristiano en el momento en que se consolidan los estados nacionales y las ideas protestantes se extienden por el continente. Finalmente, el emperador, al abdicar y dividir sus posesiones, reconoció el fracaso de su ideario político, que solo pudo aspirar a mantener con continuas guerras y grandes aportaciones de dinero. Durante el reinado de Felipe II se produjo una completa hispanización de la monarquía, tanto en los funcionarios a su servicio como en los fondos para sostener la política real. Hay que tener en cuenta que los conflictos exteriores no disminuyeron debido a la política del rey de preservar los intereses de la Casa Austria y como defensor del catolicismo en Europa. La imposibilidad de mantener tantos frentes abiertos y de afrontar los elevados gastos que esta política generaba provocó que la muerte del rey, la monarquía hispánica entrara en una profunda crisis durante el siglo XVII.